Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida y espero que se sientan como en casa. Para los que ya nos conocen, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las historias de amor que nos dejan sin aliento. Vamos a hablar de algo que ha capturado la imaginación de miles y miles de personas alrededor del mundo, la increíble conexión entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, y cómo su amor, que muchos consideran incondicional, resonó tan profundamente en la serie Amor Eterno. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que ha conquistado corazones, analizando las capas de su química en pantalla y cómo esa chispa se extendió más allá de la ficción para crear un fenómeno cultural. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a explorar la química mágica que se vivió en pantalla entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, hay parejas de actores que simplemente nacieron para trabajar juntos, y ellos, sin duda, son una de ellas. Desde el primer momento en que Eda y Serkan aparecieron en nuestras pantallas, hubo algo especial, una electricidad palpable que trascendía las palabras y los guiones. No era solo la historia que contaban, sino la forma en que la vivían, como cada mirada cargada de significado, cada gesto sutil pero revelador, cada suspiro que escapaba de sus labios transmitía una profundidad de sentimiento que pocas veces vemos en la industria. La serie Amor Eterno se convirtió en un fenómeno global, rompiendo barreras y audiencias, y mucho de eso, no podemos negarlo, se lo debemos a la química deslumbrante y a la conexión genuina que la dupla formada por Ander y Kerem logró crear. Su interpretación no solo fue convincente, fue magnética. Lograron que nos enamoráramos perdidamente de sus personajes, que sufriéramos con cada uno de sus desencuentros y malentendidos, y que suspiráramos de alivio y de pura felicidad con cada una de sus reconciliaciones. Y es que, seamos honestos, ¿quién en el público no soñó con un amor tan apasionado, tan intenso, tan envolvente como el que ellos proyectaban? Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja y esta serie tuvieran tanto impacto, que se convirtiera en un referente del romance televisivo? Creo que uno de los pilares fundamentales fue la autenticidad que transmitían, una verdad que parecía brotar de lo más profundo de sus seres. A pesar de ser personajes ficticios, sus emociones se sentían increíblemente genuinas, palpables, como si estuviéramos presenciando fragmentos de vidas reales. Vimos la evolución orgánica y creíble de sus sentimientos, desde esa desconfianza inicial llena de chispas hasta un amor que, como el título de la serie sabiamente lo sugiere, parecía destinado a ser eterno. La manera en que Kerem Bürsin dio vida a Serkan Bolat, ese arquitecto brillante e exitoso, pero a menudo percibido como frío, distante y con un muro emocional impenetrable, y como Ander Ercel interpretó a Eda YLDZ, una joven soñadora, apasionada, con un espíritu libre y un corazón valiente, fue simplemente magistral. La contraposición de sus personalidades, esa danza de opuestos que tanto atrae, la chispa eléctrica que saltaba cada vez que interactuaban, crearon una dinámica fascinante que atrapó a los espectadores y los mantuvo al borde de sus asientos. Y no podemos hablar de su conexión sin mencionar la manera tan inteligente y sensible en que el guión se aprovechó de esta química tan poderosa. Los escritores y productores supieron construir momentos icónicos, escenas que se quedaron grabadas a fuego en la memoria de los espectadores, momentos que se convirtieron en memes, en citas, en inspiración. Desde las discusiones cargadas de una tensión sexual y emocional casi insoportable hasta los momentos más tiernos, vulnerables y íntimos, cada escena estaba cuidadosamente orquestada y cargada de una emoción que resonaba profundamente. La serie exploró temas universales y atemporales como el amor a primera vista, los obstáculos aparentemente insuperables que se interponen en el camino de una relación, los dolorosos malentendidos que amenazan con separarnos, pero sobre todo, la fuerza inquebrantable y la resiliencia del verdadero amor. Más allá de la ficción, de la magia que crearon dentro de los platós, la conexión entre Ander Ercel y Kerem Bürsin también trascendió las pantallas, extendiéndose al mundo real. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina de una manera cautivadora. Su relación fuera de cámara se convirtió en un tema de gran interés y especulación para los fans, quienes anhelaban ver que esa química no se limitaba a la interpretación. Ver
Como su complicidad, su afecto mutuo y esa admiración se manifestaban en entrevistas conjuntas, en eventos públicos, en sus interacciones en redes sociales, solo alimentó la idea de que su amor era, de alguna manera, incondicional, una percepción que muchos de ustedes, nuestros seguidores, han expresado una y otra vez. Esta percepción, la de una pareja que se ama de verdad, con una conexión real, profunda y palpable, es lo que hizo que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, fuera tan excepcionalmente especial y memorable. El amor eterno que se nos presentó en la serie no fue simplemente un título llamativo, sino una promesa, una aspiración que ellos, como actores y como personas, lograron encarnar de una manera espectacular y conmovedora. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente, la forma en que defendían con pasión sus personajes y la historia que contaban, todo hablaba de un compromiso profundo, de una entrega total a su arte y a su relación. Y para nosotros los espectadores, fue un regalo inmenso poder presenciarlo, ser testigos de esa autenticidad que nos hizo creer, una vez más, en la magia del amor. Fue como ver una historia de amor de cuento de hadas cobrar vida ante nuestros ojos, una que nos hizo suspirar, llorar y, sobre todo, creer en el poder transformador y redentor del amor verdadero. Vamos a pensar juntos en algunos de esos momentos clave que los fans recuerdan con tanto cariño, esos instantes que se quedaron grabados en la memoria colectiva. ¿Se acuerdan de las primeras veces que sus personajes empezaron a sentir algo el uno por el otro? Esa tensión latente, esa negación inicial que se sentía en cada intercambio, esa lucha interna de ambos para admitir, primero ante sí mismos y luego ante el otro, la profundidad de sus sentimientos. Y luego cuando finalmente se rindieron al torbellino del amor, ¡boom! Tuvimos escenas que nos derritieron el corazón, momentos de pura dulzura y pasión desbordante. Los paseos tranquilos por el parque, las cenas románticas improvisadas que se sentían tan reales, las declaraciones de amor sinceras y emotivas bajo la lluvia o bajo un cielo estrellado, cada uno de esos momentos fue ejecutado con una perfección, una naturalidad y una entrega que solo Andy y Kerem, con su conexión única, podían lograr. Además de la química romántica innegable, es fundamental destacar el profesionalismo de ambos. Sabemos que trabajar juntos, especialmente cuando existe una conexión tan fuerte y evidente, puede ser un desafío, una espada de doble filo. Sin embargo, Andy y Kerem demostraron una madurez artística, una comprensión mutua y una generosidad en escena que se reflejó en cada toma, en cada diálogo. Se apoyaron, se inspiraron mutuamente y crearon un ambiente de trabajo positivo y colaborativo que, sin duda, contribuyó de manera significativa al éxito rotundo de la serie. La forma en que se complementaban en escena, uno elevando al otro, creando una sinergia que hacía que cada actuación brillara aún más, es una señal clara de una verdadera asociación artística y de un respeto profundo por el trabajo del otro. Y el impacto de Amor Eterno y de la icónica pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin no se limitó a las fronteras de Turquía. La serie se convirtió en un fenómeno internacional sin precedentes, siendo traducida y doblada a numerosos idiomas, alcanzando audiencias masivas en Europa, América Latina, Asia y más allá. Esto demuestra una vez más que el amor, las historias bien contadas y las conexiones humanas genuinas no conocen fronteras. La conexión que generaron con el público fue tan fuerte, tan universal, que los fans de todo el mundo se unieron en una comunidad global para seguir cada paso de su historia, tanto en la serie como, de forma muy comentada, en la vida real. Hoy, al recordar Amor Eterno y la icónica pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, no solo estamos hablando de una serie de televisión que nos hizo suspirar. Estamos hablando de un fenómeno cultural, de una historia que tocó las fibras más sensibles de millones de personas alrededor del globo. Hablamos de la magia que ocurre cuando dos talentosos actores, con una química innegable y una entrega total, se unen y crean algo verdaderamente especial, algo que trasciende el entretenimiento para convertirse en un punto de referencia. Hablamos de la reafirmación de la creencia en el amor, en la perseverancia ante los obstáculos y en la fuerza transformadora de los sentimientos genuinos. Y en definitiva, el título Amor Eterno no fue solo una etiqueta para la serie, sino una aspiración compartida, un anhelo que Andy y Kerem, a través de sus personajes y de su palpable conexión, lograron transmitir de una manera incondicional a cada uno de los espectadores. Nos hicieron creer que el amor puede superar cualquier adversidad, que los destinos a veces están entrelazados de maneras misteriosas y que hay conexiones que, una vez formadas, son difíciles de romper, casi imposibles de borrar. Para ir cerrando nuestro recorrido por esta fascinante historia,
podemos resumir que la magia de Andercel y Kerem Bürsin en Amor Eterno se basó en una química innegable que saltó de la pantalla, en actuaciones conmovedoras y llenas de matices, y en una historia que con su universalidad y su emotividad resonó con el público a nivel mundial. Lograron que nos enamoráramos no solo de sus personajes, sino de su amor, de su conexión, y de la autenticidad que proyectaron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su legado en la televisión y sobre todo en los corazones de millones de fans es, sin duda alguna, eterno. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este viaje a través de la magia de Amor Eterno, y la inolvidable pareja que formaron Andercel y Kerem Bürsin. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de la serie? ¿Tienen alguna escena favorita que los marcó? ¿Qué es lo que más les impactó de su conexión, tanto en pantalla como fuera de ella? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus valiosas opiniones. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo contenido similar que los inspire y los mantenga al día con las historias que amamos, por favor, regálenme un generoso me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros, significa el mundo para nuestro equipo y nos motiva a seguir creando contenido de calidad que les encante y les aporte valor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan creyendo en el poder del amor.